Ahí sí. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando de anestésicos locales, ¿ya? Vamos hoy día a una parte un poquito más pesada, tiene harto que ver con farmacología, que de repente cuesta un poco más entenderlo. Pero como también lo van a ver en fármaco, no, conmigo siempre quédense con la parte más clínica o más práctica de lo que estamos hablando de los anestésicos, ¿ya? Obviamente en farmacología van a tener que estudiarlo más a fondo, la parte más química del anestésico local, pero nosotros nos tenemos que quedar más con la parte clínica, ya la parte aplicable de esto. La semana pasada habíamos hecho un repaso de lo que era la neurona, cómo se transmitía el impulso nervioso, ¿cierto? Y ahora vamos a ver un poquito más del mecanismo, cómo se transmite o sea, cómo actúan los anestésicos locales. Entonces, mecanismo y lugar de acción de los anestésicos locales. Ya es posible que hay distintas teorías, ya hay un montón de teorías. Vamos a ver hoy día cuáles serían como las más aceptadas, ya. Es posible que los anestésicos locales interfieran en el proceso de excitación de una membrana nerviosa. Recuerden que habíamos hablado de cómo se transmitía el impulso nervioso, hay un cambio químico, ¿cierto? Donde inicialmente la neurona está más negativa, ¿cierto? Y hay un cambio en la polarización donde se hace un potencial donde se produce el potencial de acción, ¿ya? Y luego tiene que volver a repolarizarse la neurona, ¿ya? Entonces, ¿cómo afectaría este anestésico local? 1, alterando el potencial de reposo básico de la membrana nerviosa. 2, alterando el potencial de umbral o el valor que necesita esta neurona para ser activada, ¿ya? Disminuyendo la velocidad de despolarización o prolongando la velocidad de la repolarización. Hay distintas teorías que hablan de distintas partes de este impulso nervioso donde podría actuar el anestésico local, y de ahí vienen todas las teorías de cómo se produce, ¿ya? Lugar de acción de los anestésicos locales, eso sí lo tenemos claro, que la membrana nerviosa es el lugar en que los anestésicos locales ejercen su acción farmacológica, ¿ya? Recordar entonces el impulso nervioso, cómo se transmite a través del axón, ¿cierto? Y tiene que ir a hacer sinapsis con otra neurona, ¿ya? O si es una neurona motora, por ejemplo, tiene que ir a hacer su sinapsis, tiene que terminar en una fibra nerviosa, una fibra muscular, perdón, para poder hacer la contracción de los músculos. ¿Cómo ocurre entonces el bloqueo anestésico? Tenemos una teoría, ¿ya? La primera teoría, como les dije, hay muchas teorías, ¿ya? Pero vamos a hablar de una de las más comentadas, que es la teoría de la deformación de los canales de sodio, o expansión de la membrana. Dice, entonces, propone esta teoría, que los anestésicos locales, al ser infiltrados, penetran a través de la parte lipídica de la membrana y provocan que ésta se deforme. Entonces van a provocar una expansión de los canales y por consecuencia va a haber una disminución de su diámetro, lo que impediría el paso del sodio al interior, ¿ya? Que eso es lo que produce el paso del sodio al interior, es lo que va a hacer que se cambie entonces la polarización de la membrana a hacerse más positiva, ¿ya? Ahí hacer un repaso de lo que fue la clase pasada, ¿ya? Es una teoría aceptada, pero no es la principal, ¿ya? Entonces, ¿qué haría este anestésico? Se infiltraría, ¿cierto?, en la membrana. Esta es una membrana que estaría, entre comillas, normal, ¿cierto? Donde tenemos que pasar los iones de sodio a través de estos canales, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría este anestésico local? Entraría y deformaría este canal, por lo tanto, ahora ya no pueden pasar los iones de sodio, ¿ya? Esa sería como una de las teorías que puede haber, pero a pesar de que es posible, no está dentro de las más aceptadas. ¿Cuál es la teoría más aceptada hasta el momento? Es la teoría del receptor específico. Ya consiste en que los anestésicos locales se unen a un receptor localizado en el canal sodio, rechazando la entrada de los iones de sodio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en farmacología de que le poníamos unos taponcitos a los enchufes para que ahora los niños no pudiesen conectarse a esos enchufes? Sí, ¿Se acuerdan de doctora. eso?
Sí. Ya. Entonces pasaría algo parecido. ¿Ya? Entonces ahora los receptores pueden encontrarse, los receptores ahora no van a poder tomar el ion de sodio porque lo van a rechazar, van a estar ocupados por el anestésico local. ¿Ya? Se dice entonces que los iones de K unidos a la membrana celular regulan el movimiento de los iones de sodio a través de esta. Y las moléculas de anestésico local actúan competitivamente con los iones de calcio, interfiriendo el paso del sodio. Entonces, ¿qué pasaría acá? Esto sería como el canal para que pase el ion de sodio, ¿cierto? ¿Y qué haría el anestésico local? Este catión impediría el paso, se uniría aquí a la membrana para impedir el paso del sodio. Eso sería como la teoría más aceptada. El único sitio donde las moléculas del anestésico tienen acceso a la membrana y por consiguiente a los canales de sodio es en los nódulos de Rambier. Ahí hacer un repaso, ¿cierto?, de lo que eran los nódulos de Rambier, que eran esta zona donde no había mielina, entonces el impulso se va pasando de nódulo en nódulo, ¿ya? Y va acelerando el paso del impulso nervioso. ¿Se acuerdan un poco de eso? Sí, algo me acuerdo de fisiología. Claro, el axón, ¿cierto?, está recubierto por una membrana, ¿ya?, que es la mielina, ¿ya? Y esto va generando unos espacios donde no está mielinizado, y va a generar estas zonas que le vamos a llamar nódulos o nodos de Rambier. Y el impulso va saltando de nodo en nodo, ¿ya? Y eso va haciendo que el impulso nervioso sea más rápido, ¿ya? El impulso fácilmente puede saltar de un nódulo bloqueado, por lo que la solución debe bloquear al menos 2 o 3. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Que estos canales por donde pasa el sodio solamente se encuentra aquí, en los nódulos, ¿ya? En los nódulos de Rambier. Entonces, si yo bloqueo este nódulo, podría fácilmente el impulso pasar de aquí a aquí. Por lo tanto, el anestésico tiene que hacer efecto en 2 o 3 para poder recién hacer su efecto. O sea, ya de aquí al otro ya no se lo podría saltar. Entonces ahí sí se produciría el bloqueo nervioso. ¿Ya? Este es un ejemplo. Aquí está la mielina, ¿cierto?, que va recubriendo el axón de la neurona. Y esta zona sin mielina es lo que se llama el nódulo de Rambier. Entonces saltaría de aquí hasta aquí, ¿ya? Y cada nódulo de Rambier puede tener hasta 20.000 canales de sodio. Entonces, ¿cómo se produciría entonces el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Uno, habría un desplazamiento de los iones de calcio desde el receptor del canal de sodio. Lo anterior va a permitir una unión de la molécula de anestésico local a su receptor y por lo tanto va a bloquear el canal de sodio. Y va a disminuir, si lo bloquea, entonces va a haber un descenso en el paso del sodio, depresión de la velocidad de despolarización, fracaso para conseguir el potencial de umbral de disparo. Para que se produzca entonces este impulso nervioso tiene que haber una cantidad mínima. ¿Se acuerda cuando hablábamos también en farmacología de que tiene que haber una cantidad mínima de concentración de algo para que se produzca efecto? Ya, lo mismo pasa acá. Sí, claro. Necesitamos una concentración mínima de este paso del sodio al interior de la neurona para que recién se produzca el impulso nervioso. Entonces, como aquí estaríamos bloqueando, ¿cierto?, algunos canales de sodio, eso impediría que se haga el traspaso. Por lo tanto, algunos canales sí van a estar permeables, por lo tanto sí va a haber este intercambio, pero no va a alcanzar para producir el impulso nervioso, ¿ya? Entonces se produce esto de que no se produce el umbral de disparo, el umbral de excitación mínima para que se haga este paso, ¿cierto? Ausencia de potenciales de acción propagados y bloqueo, por lo tanto, del impulso nervioso. Entonces, no se produce porque se bloquean los canales de sodio, porque baja la velocidad de despolarización, ¿ya? Y
porque, lo que hablábamos al principio, porque entonces no se logra alcanzar el umbral de disparo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? Es bien enredado, pero traté de explicarlo como con palabras más clínicas. Sí, se entiende. ¿Sí? Ya, genial. Ahora, vamos a hablar ahora de lleno de los anestésicos locales. Eso era cómo se producía entonces hasta ahora el impulso nervioso y cómo actuaría el anestésico bloqueándolo, ¿ya? Pero el anestésico ya no se puede diluir en agua, ya es insoluble, es inestable. Por lo tanto, no se puede ocupar si nosotros diluyéramos anestésico local en agua, lo metemos en agua, ¿cierto? Y lo queremos poner vía parenteral, no se puede, ¿cierto? Nos moriríamos. Entonces, por lo tanto, hay que solucionar este problema. Y para solucionar este problema, se les hace reaccionar con un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, ¿ya? Obteniéndose entonces una sal que lleva el nombre de anestésico. Por lo tanto, la anestésica que nosotros conocemos es clorhidrato de lidocaína, no es lidocaína sola, ¿ya? Porque no sería soluble en agua, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, todos los anestésicos son clorhidrato de mepivacaína. Si bien nosotros cuando hablamos del anestésico, lo llamamos así, mepivacaína. No que está inyectando lidocaína, ¿cierto? Pero el nombre químico debiese ser clorhidrato de lidocaína. Estas sales sí son solubles en agua y son estables, ¿ya? Entonces, ¿por qué no podemos, o sea, ¿por qué no se pueden utilizar por vía parenteral el anestésico solito? ¿Ya? Porque es inestable e insoluble en el agua. Entonces, esta solución, el clorhidrato que estamos hablando, esta sal, que es un anestésico local, existe en dos formas moleculares. Ya se va a dividir como base anestésica, que es el que conocemos como DRAN, que es sin carga eléctrica, y el catión, que era el que yo les mostré que estaba impidiendo el paso del sodio. ¿Se acuerdan? Este es el que va a reaccionar, porque va a competir con el sodio. ¿Se entiende eso? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿en qué forma molecular encontramos el anestésico? Como base y como catión, ¿ya? Y estas son sus siglas, el RN en la base anestésica y el RNH positivo con carga eléctrica. Entonces, la proporción en que cada una de las moléculas existe en la solución va a depender del pH de la solución y del pH de los tejidos en los cuales se infiltra, ¿ya? Acuérdense que va, según cuántos cationes o base haya, va a ser más ácido o más básico el pH de la solución, ¿ya? En pH es bajo, ácido, predominan los cationes, y en el pH aumentado básico predomina la base anestésica. Además del pH de la solución y de los tejidos, la proporción de ambas moléculas va a depender ¿de qué? De la constante de disociación, el pKa, que es la afinidad de las moléculas del anestésico por el ion hidrógeno, el cual es específico para cada anestésico. Cuando el pH de la solución tiene el mismo valor que la constante de disociación de la proporción de base anestésica y catión de moléculas, es exactamente 50 y 50. Porcentaje de base anestésica de distintos anestésicos locales de uso más frecuente en la clínica a un pH de 7.4. Estoy hablando del pH que tenemos. Entonces, la lidocaína va a tener un pKa de 7.9 y de base 25. ¿Ya? La lidocaína es la que más utilizamos de forma, es como la más masificada, ¿ya? Pero también la mepivacaína, la prilocaína, y eso lo vamos a hablar después cuando hablemos de los distintos tipos de anestésicos, pero más que nada para entender esto del pH. Entre más bajo es el pH del medio respecto al pKa del anestésico, menos base se forma. Entonces, ¿cómo atraviesa la membrana la solución anestésica para acercarse a estos receptores? La lidocaína, que de acuerdo a su pKa, que es 7.9, se disocia en un 25% en base anestésica y un 75% en catión, cuando esta solución se infiltra en un tejido sano que tenga un pH de 7.4. El 25% de las moléculas que van a ser la base son lipofílicas, o sea, se tienen afinidad por esta membrana, ¿cierto? Por lo tanto, la posibilidad de atravesar la membrana del nervio está constituida por un 95% de lípidos, o sea, tiene mejor capacidad.
Externamente, el equilibrio entre la base y el catión, que inicialmente era 25-75, se pierde por el paso de las moléculas de base anestésica al interior de la membrana. Ya la base va a tener más afinidad por esta membrana, por lo tanto la va a atravesar. Entonces, el 75% de la solución, que eran los cationes, que ha quedado fuera de la membrana, vuelve a tener un nuevo equilibrio de acuerdo al pH del tejido y a la constante de disociación del anestésico, disociándose y quedando nuevamente en un 75% de las moléculas como catión y un 25% como base. Este nuevo 25%, que es liposoluble, puede atravesar la membrana y se junta con el 25% que ya había penetrado anteriormente. Nuevamente, en el exterior vuelve a perder el equilibrio el porcentaje de catión, por lo que vuelve a tener un nuevo equilibrio de acuerdo a las condiciones del pH. Siempre va a importar el pH del tejido que estamos infiltrando, ¿ya? Y se vuelve a producir un mismo proceso hasta que todas las moléculas hayan atravesado la membrana al interior, ¿ya? El interior de la membrana tiene un pH de 7.4 que se vuelve a producir el mismo fenómeno que ha sucedido en el exterior de la membrana. El 75% de las moléculas quedarán como catión anestésico y el 25% como base anestésica. Dentro de la membrana serán los cationes cargados eléctricamente los que se unirán en el sitio de receptor y serán los responsables del bloqueo de la conducción nerviosa. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. Más Más o menos. Ya. Constantemente, si es que estamos en un pH sano, constantemente el anestésico se va a ir disociando, ¿ya? Se va a ir disociando en cationes y en esta base sin carga. La base sin carga tiene afinidad por la membrana, por lo tanto va a ir entrando a la membrana, ¿ya? Y cada vez el anestésico se va a juntar de nuevo con este pH, se va a encontrar en este pH normal y se va a volver a disociar en esta base y en este catión y va a ir entrando entonces la base, ¿ya? Pero ¿qué pasa en un tejido infectado e inflamado? Ya eso es un tejido normal. Así es como se va entrando el anestésico a la membrana. Ya que eso es lo normal que pasa. Pero ¿qué pasa cuando un tejido está infectado o inflamado? Cuando inyectamos un tejido, cuando inyectamos un anestésico que tiene un pKa 7.4, como el que estamos hablando nosotros, en tejidos con el pH ácido, ¿ya? Cuando el tejido está más ácido, cuando hay infección o inflamación, ¿ya? La cantidad de base anestésica que se produce es baja, es un 10%, recién hablábamos de un 25%, ¿se acuerdan? Que se separa entonces la base del catión y en la base era un 25%, ahora cuando inyectamos en un tejido que está inflamado, esta disociación baja la parte de la base anestésica, por lo tanto, pierde la capacidad de penetrar o la afinidad que tenía con la membrana, entonces ya no pasa tan rápido, ¿ya? Por lo tanto, el efecto, y acuérdense que este efecto se produce al entrar a la membrana, ¿ya? Y entonces, si es que es menos la capacidad de penetrar la membrana, nos baja el efecto que produce el anestésico, porque se queda fuera de la membrana, no nos sirve afuera, pues necesita entrar para poder hacer su efecto. ¿Ya se entendió un poquito ahí? Sí. Para hacerlo más práctico, un tejido que está infectado o está altamente inflamado, el anestésico pierde su efecto. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que está con una inflamación, una infección, por ejemplo, está con un absceso, si nosotros utilizamos una técnica anestésica que va directo a infiltrar esa zona, es más difícil que tome el anestésico en esa zona. ¿Ya? Eso es con eso quiero que se queden, eso es lo clínico de lo que estamos hablando. ¿Ya? Si tenemos inflamación, infección, en esa zona tenemos que tratar de buscar una rama nerviosa más arriba para poder generar el efecto anestésico, porque si nosotros infiltramos esa zona, va a ser difícil que ese nervio logre, que el anestésico, perdón, logre atravesar este pH, ¿cierto? Que está más acidificado, y logre entrar a la membrana del nervio para producir su efecto. ¿Ya? Eso es lo clínico. Eso quiero que se quede. ¿Se entendió eso? Sí, doctora. Ya, eso es lo importante.
Entonces, lo anterior explica por qué la solución anestésica ya no logra un buen efecto anestésico si se deposita en un tejido con un proceso infeccioso inflamatorio activo, cuyo pH es ácido, es de 5 a 6. Externamente se ha creado un desequilibrio entre las moléculas, pero además la cantidad de moléculas que permanecían fuera del nervio disminuye rápidamente por efecto de la vasodilatación que se produce por la inflamación. Este es otro factor que contribuye para que menor sea el número de moléculas de base anestésica disponibles a entrar a la membrana. Ya, eso es un poco cabezón lo que conversamos hoy día, ya, porque tiene que ver harto con lo que es farmacología, es químico, pero es súper importante que entiendan esto, ya. La Sandra, que no pudo estar en la clase anterior, haga un repaso, ya, este es un solo power, ya, por eso es que no lo subió todavía, porque no hemos terminado de pasar la materia, pero voy a subir los videos de la clase a clase, ya, para que pueda ir entendiendo un poco cómo es la transmisión del impulso nervioso y cómo es que el anestésico local logra frenar o bloquear, más que nada sería la palabra correcta, este impulso nervioso, ¿ya? Esta es como la parte más cabezona. De ahora ya va a empezar un poco más clínico lo que son los anestésicos locales. ¿Ya, chicos, quedan con alguna duda? No, doctora, como No, le doctora, dice, respecto a las evaluaciones que dijo usted de la próxima semana, ¿en qué quedaron? No, yo no he hablado de ninguna evaluación la próxima semana. O algo así, dijo de que iba, ¿cómo se llama?, a fijar las globales, algo así. Claro, tenemos que fijar la global para la semana subsiguiente, Ah, ya. ¿ya? Fijémosla entonces para el día miércoles. Esperen, voy a dejar de De compartir. la, Voy a dejar de grabar, perdón.